El huracán Milton tocó tierra en la costa oeste de Florida como categoría 3. Millones de personas fueron evacuadas de las zonas más vulnerables. Entre la bahía de Tampa y Fort Myers Beach, más de 1 millón de hogares se quedaron sin electricidad. Antes de tocar tierra, al menos 19 tornados fueron confirmados y se emitieron 116 advertencias en todo el estado. El huracán continuará moviéndose por el centro de Florida hasta la mañana del jueves como categoría 2. Y esta tarde regresaron a Puerto Progreso, Yucatán, los 4 pescadores que estaban desaparecidos. Los hombres salieron el pasado sábado del puerto de Yucaltepén, pero fueron alcanzados por el huracán Milton. Así los recibieron. Que pudimos observar, y ahí los podemos observar, podemos ver estos abrazos que ya empiezan a darles a sus familiares, amigos, hermanos, padres, esposos, y que pues es lo que estamos observando ya, pues lo que ellos llaman este milagro de haber sobrevivido. La Secretaría de Pesca de Yucatán confirmó a Milenio que 3 embarcaciones de Puerto Progreso continúan extraviadas luego del paso de Milton. La titular de la dependencia, Lilia Frías, informó que se tiene previsto una búsqueda por parte de autoridades marítimas y que se han realizado sobrevuelos para localizarlas, ya que las embarcaciones están tripuladas por 4 pescadores que cada una, por lo que suman ya 12 personas desaparecidas en estos momentos. Lo único que sabemos es que lo vio un barco hace como 6 días, sábado, algo así, que vio las 3 lanchas juntas. No nos quieren apoyar, la autoridad no nos quiere apoyar porque no hay lanchas, no nos quieren dar nada. Ahorita vamos a ver cómo lo hacemos nosotros, vamos a pagar gasolina y vamos a salir. La Secretaría de Marina con un avión, que es una patrulla aérea, están sobrevolando la zona de Arrecife Alacranes, donde están las Isla Pérez, Isla Desterrada, Isla Alacranes, donde ahí pues fue la última señal y se intuye que ahí los pescadores se fueron a resguardar en el momento del huracán. En Oaxaca, varios estudiantes de la comunidad de la Mixteca tuvieron que refugiarse en sus salones debido a una balacera. La violencia regresó a las comunidades triquis de la Mixteca de Oaxaca. En videos que circularon entre los pobladores, se observa a estudiantes de la primaria bilingüe en Yososhuki, Colapa, resguardarse en su salón de clases, mientras guardaban silencio y se escuchaba una ráfaga de armas de fuego. Los testigos dicen que los tiros no terminaron sino hasta las 3 de la tarde. Desde hace 2 décadas, el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui tiene una disputa territorial con otro movimiento del mismo nombre, que se dice independiente. El primero señaló al segundo como autor de los tiroteos, en los que, afirman, las escuelas fueron el blanco. Afortunadamente, únicamente hay daños materiales a nuestras comunidades. A lo que yo hablo, hay personas obviamente aterrorizadas, con miedo. Eso es lo que impacta psicológicamente a nuestros jóvenes. Queremos hechos. ¿Y cuáles son los hechos? A través de las detenciones inmediatas de las personas señaladas. Hay personas señaladas por las víctimas que son sobrevivientes. Hay nombres, hay apellidos, hay domicilios. Lo que queremos es que la Secretaría, la Fiscalía haga su trabajo. En Chiapas, más de 2,000 estudiantes de nivel básico de la región Sierra Fronteriza abandonaron la escuela. Esto por los enfrentamientos y el reclutamiento forzado que provoca la disputa del territorio entre grupos del crimen organizado. 2,000 maestros de Panteló, Chenaló y Chalchihuaytán suspendieron clases desde el 26 de agosto por la presencia de criminales. Las clases en línea también se suspendieron debido a la falta de internet. Y en la comunidad indígena del Romerillo, en San Juan Chamula y en Chiapas, 6 hombres armados irrumpieron en una vivienda y comenzaron a disparar. Lesionaron a 3 personas, los delincuentes se dieron a la fuga y la Fiscalía informó que ya inició la investigación.
En Querétaro, hombres armados ingresaron a un domicilio en el municipio del Marqués y asesinaron a 5 personas. La Fiscalía dio a conocer que las víctimas contaban con varias carpetas de investigación en Guanajuato. Anteriormente ya habían sido víctimas de agresión, por lo que decidieron huir del estado. Los homicidas abandonaron una camioneta y huyeron caminando. Ayer le informé sobre el linchamiento del que fueron víctimas 2 personas, presuntos criminales, en Olinalá, Guerrero. Hoy el gobierno informó que personal del Estado, Guardia Nacional y Ejército Mexicano asumieron el control de este municipio. El ayuntamiento de Olinalá condenó los hechos y rechazó cualquier acto que atente contra la integridad y la dignidad humana. Además, hicieron un llamado a la población para que confíen en las instituciones y eviten acciones que puedan derivar en más violencia. También en Guerrero, el exalcalde de Taxco de Alarcón, Mario Figueroa, tiene una orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada. Sin embargo, se desconoce su paradero desde el 29 de septiembre, cuando tuvo su última presentación pública. El 1 de octubre, su hijo fue detenido en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, por el delito de desaparición de personas. Y esta tarde, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se reunió con autoridades de Sonora para analizar las estrategias de seguridad de los municipios del centro y sur del estado. En la reunión participó el secretario de Marina, Raimundo Pedro Morales, y el gobernador Alfonso Durazo. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Gobierno de Hermosillo. La presidenta Claudia Sheinbaum garantizó que funcionará la estrategia de seguridad que implementará durante su gobierno, pero aclaró que no se dará de un día para otro. Sobre la disputa entre las facciones del cártel de Sinaloa, aseguró que se frenará con inteligencia e investigación. ¿Hay algo particular o cómo van a hacer para frenar el choque entre los mallitos y los chapitos? Porque... Inteligencia e investigación. O sea, lo que tiene son 2 cosas. Una es atención a las causas, evitar que los jóvenes se incorporen a bandas delictivas, y la otra son detenciones. La estrategia de seguridad va a funcionar. Eso no quiere decir que sea un tema de un día a otro, pero va a funcionar. Y se cumplió un mes desde que inició la ola de violencia en Sinaloa. Durante este tiempo han asesinado a 192 personas, 224 están desaparecidas y 200 familias han sido víctimas de desplazamiento forzado, de acuerdo con cifras del Consejo Estatal de Seguridad Pública. En materia económica, se reportó que 1.500 negocios han recortado sus horarios. Hoy 180 establecimientos cerrados definitivamente se presentaron y cerca de 2.000 personas han perdido sus empleos. Ante esto, solicitaron al gobierno federal y estatal declaratoria de emergencia económica y de seguridad. Ayer le informé sobre el asesinato de Víctor Muro Velázquez, técnico en iluminación que participó en películas como Roma en Jalapa, Veracruz. Hoy, los organizadores del Festival de Cortometraje Veracruzano suspendieron el evento por respeto y solidaridad con la víctima y sus familiares. Exigieron a las autoridades investigar el caso y garantizar justicia y seguridad. El gobernador Cuitlava García dijo que la cancelación del evento no fue por motivos de inseguridad e insistió en que el crimen se debió a problemas personales entre Víctor y el presunto asesino. Observen cómo es posible que entre compañeros se priven de la vida uno a otro, o sea, por una riña, uno mate al otro. ¿Cómo es posible eso? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del gobernador? O sea, ¿verdad que no? ¿Sí? ¿Y de la policía? ¿Verdad que no? ¿Sí? Al interior, entre dos que se dan con todo y uno decide privar la vida al otro y luego encima de eso ocultar el hecho cercenando las partes de su compañero. ¿Es el gobernador el culpable? No, ¿verdad? Una pausa y volvemos con más información. En la Ciudad de México fueron vandalizadas las instalaciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Esto fue en la colonia Insurgente Sur, en Coyoacán. La Secretaría de Seguridad informó que se inició un análisis de las cámaras del C2 de la zona para identificar al responsable, quien fue captado, como lo ve usted en su pantalla, bajando de un vehículo y que con un martillo y piedras rompió los vidrios. El comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, informó
que se denunció el hecho y que posiblemente solo se trató de un acto vandálico. Como comisionado no he recibido ninguna amenaza en ese sentido, tampoco hemos visto ningún mensaje que se haya dejado, entonces no descartamos, pero tampoco podemos inferir eso. Nosotros lo que advertimos de esta primera advertencia del video es precisamente que se trata de un acto lamentablemente vandálico, una sola persona. También un mensaje de tranquilidad a toda nuestra comunidad de INAI. Es el primer incidente que lamentablemente se presenta desde que estamos aquí, desde el año 2014, entonces IFAI, y bueno, también obviamente habremos de aumentar las medidas de seguridad correspondientes. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se investigue este acto vandálico en el INAI y aprovechó para hacer una precisión sobre la reforma para desaparecer a los organismos autónomos como el INAI. Señaló que lo que se ha planteado solo es la desaparición del instituto, pero no de los mecanismos de transparencia que existen. Expuso que se han encontrado casos de corrupción dentro del organismo y hasta nombró a la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, a quien señaló de tener contratos con el INAI. Una cosa es el INAI y lo que se está planteando de que desaparezca el INAI, que no la transparencia. Una cosa es que desaparezca una institución con la que la candidata del PRIAN tenía contratos, siendo senadora, más otras cosas que se encontraron de corrupción dentro del INAI. Y otra cosa muy distinta es que desaparezca la transparencia en los gobiernos o todas las instituciones públicas. Nosotros estamos totalmente de acuerdo que los mecanismos de transparencia continúen. El asunto es si requerimos una institución del tamaño del INAI, que tiene señalamientos de corrupción, para poder seguir defendiendo la transparencia. La ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez le contestó a la presidenta Claudia Sheinbaum que todos los contratos de las empresas de su familia son legales y le preguntó si puede decir lo mismo de su exesposo, en referencia al videoescándalo de 2004, cuando el exesposo de Claudia Sheinbaum, Carlos Simas, recibió dinero del empresario Carlos Ahumada. Gálvez agregó que lo que en verdad le molesta no son los contratos, sino la transparencia que defiende el INAI. Y le recordó a la presidenta que la misma empresa que critica fue contratada por el gobierno de López Obrador para el aeropuerto Felipe Ángeles y que ahí no dice nada. Al final pidió dejar el discurso campañero y ponerse a resolver los problemas de México. Y la Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad vuelvan a ser denominadas como empresas públicas del Estado en lugar de ser empresas productivas. Diputados de Movimiento Ciudadano protestaron con máscaras antigas contra la reforma energética de Morena. Que de parte de quien presidiera hubiera un trato institucional, objetivo y con tolerancia. No podemos permitir. Hoy tenemos esta mascarilla de oxígeno para oponernos a las reformas tóxicas de Morena en materia energética que van contra el medio ambiente y contra la transición energética. Es la manera de protestar de Movimiento Ciudadano ante esta reforma tóxica y regresiva de Morena. Y esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum habló más sobre esta reforma en materia energética. Por supuesto que queremos que CFE y Pemex sean productivas, pero ¿cuál es la característica? Que en realidad las ponen a competir en el mismo nivel que todas las empresas privadas en la apertura de un mercado eléctrico. ¿Qué plantea la reforma que hoy se va a discutir? Es que las empresas regresen a ser empresas públicas. Es decir, no es el mercado su principal función, sino el servicio público. Y en el Senado de la República mañana se prevé la aprobación de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial. Además, el Senado recibió las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre igualdad sustantiva, reducción de brecha salarial, acceso a una vida libre de violencia y perspectiva de género. Y por ello, la Cámara de Diputados discutirá y votará hasta el próximo lunes las leyes secundarias a la espera de que el Senado turne los proyectos y transcurran los plazos legales.
Por su parte, el PRI presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad para impugnar la reforma al Poder Judicial. La senadora Carolina Villano adelantó que además presentarán otra acción de inconstitucionalidad para impugnar las modificaciones a la Ley General de Procedimientos e Instituciones Electorales y a la Ley de Medios de Impugnación que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta reforma no mejorará la justicia y, por el contrario, se trata solo de un intento del oficialismo por controlar al Poder Judicial. ¿Cuáles son nuestros argumentos que hemos planteado ante la Suprema Corte de Justicia? Primero, por vicios al procedimiento legislativo, la falta de deliberación pública por parte del Poder Reformador. La presidencia de la Suprema Corte de Justicia turnó al ministro Juan Luis González Alcántara la acción de inconstitucionalidad que impugna la reforma al Poder Judicial y que fue promovida por el PAN. En los próximos días, el ministro determinará si admite a trámite la acción que busca frenar la reforma que entró en vigor el 16 de septiembre. Y el Senado de la República ratificó a Juan Ramón de la Fuente como secretario de Relaciones Exteriores. Durante la discusión en el Pleno, los legisladores destacaron su trayectoria profesional, aunque la oposición también cuestionó la imagen que México tiene ante el mundo. Posteriormente, el canciller rindió protesta y recibió la constancia de su nombramiento. Evidentemente voy a votar en contra de la ratificación de Juan Ramón de la Fuente porque no deseo que le vaya bien al gobierno de Claudia Sheinbaum, que le va a hacer mal a México. No deseo que le vaya bien a un gobierno que pretende perjudicar y dañar a México. Creo que el Partido Acción Nacional merece mucho respeto, pero ¿por qué recogen cascajo? ¿Por qué recogen lo peor que Morena no quiso y que los dejó traumados? Tal vez porque mi presidente Andrés Manuel pues nunca le dio una cita y la dejó mal, la dejó muy mal. ¿Qué mezquindad se requiere para usar esta tribuna y venir a decir que no se le desea éxito a un gobierno? Necesitan aprender a administrar sus derrotas. Cosas sumamente relevantes de qué preocuparse nuestro canciller como para entretenerse en este nivel bajo que sin duda denosta a la persona, mas no al Parlamento. Ratificarle a nuestro querido canciller el respaldo. Ciudadano Juan Ramón de la Fuente Ramírez protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Muchas felicidades, señor secretario Juan Ramón de la Fuente, a nombre del Senado de la República. Una pausa y volvemos. Ya pasó una semana del desalojo de un edificio en Naucalpan, Estado de México, por riesgo de colapso. Afectados siguen sin techo y sin sus pertenencias. Expertos señalan que el problema estuvo desde la cimentación del inmueble. A mí lo que me duele que son mis cosas que quedaron ahí, porque es todo ahora sí todo mi patrimonio, mis cosas. Se cumplen 7 días del desalojo de los inquilinos del edificio marcado con el número 175 de la colonia Alfredo B. Buenfil en Naucalpan. El edificio podía colapsar en cualquier momento, ya que en la parte inferior del edificio se observa una falla en la cimentación en la parte posterior y en las dos que colindan con vecinos debido a las malas técnicas de construcción. Los habitantes piden que los dejen ingresar unos minutos para sacar sus objetos de valor y resto de documentos. Me fui con unos familiares y pues ahí ya me quedo a dormir, me prestaron una camita y ahí ya duermo bien a gusto. El edificio de 30 metros de alto, conformado de 4 niveles y una terraza, es propiedad del doctor Jorge Hernández Matus, el cual dejó de tener contacto con los afectados. ¿Pero qué hago? El doctor Matus no quiere venir.
no nos quiere dar dinero para comprar nuestras cosas. Este miércoles, personal de bomberos, en coordinación con Protección Civil y Policía Municipal, ingresaron al inmueble para sacar 8 tanques de 20 litros de gas LP, de los cuales 2 estaban vacíos. Con esta acción se pretende aminorar el riesgo de una posible onda expansiva en caso de que el edificio se venga abajo por sí solo. Ante las afectaciones que representa este edificio, entrevistamos a un ingeniero civil quien señala que se observan problemas desde la construcción de la cimentación y resaltó la importancia de analizar que la zona era de alto riesgo. Por lo que se ve en esta construcción, pues fue construyéndose poco a poco. La cimentación no está preparada para soportar el peso final y desafortunadamente es una situación que se da mucho en la ciudad, que construyen y se les hace fácil de repente decir, pues échale otro piso encima y otro piso encima y pues luego la estructuración no está debidamente preparada para soportar este tipo de pesos. A 7 días, 40 personas integrantes de 20 familias de la zona siguen sin tener un techo en donde vivir. Y ya arranca la Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México. Marina Taibo, directora de la feria. Qué gusto que nos acompañes, Marina. Hace mucho que no nos veíamos aquí en este espacio. La directora es Paloma, hoy me toca estar de relevo porque nos estamos haciendo las entrevistas las dos. Pero la verdad muy felices, 24 años de feria se dicen muy rápido. ¿24? 20, ¿no? Esta edición. Y la verdad es que pues el Zócalo se vuelve a llenar de libros, de debates, de discusiones, de presentaciones, de firmas, de cómic. Es un espacio gratuito, ¿no? Es un espacio en donde pues puedes pasar, escuchar, sentarte, tomarte un café y debatir. Yo creo que es la gran plaza pública para el debate en México. Oye, Marina, y en relación a las otras ferias, ¿cómo has visto este avance? Es que ahora que mencionas 24 años, ¿no?, de cuando comenzó la primera a esta edición. ¿Cómo ha sido la experiencia? La verdad es que yo creo que sobre todo el público la ha hecho suya. O sea, la han defendido, digo, nos ha tocado varios años en que de pronto, ¿no?, había complicaciones para la feria y los propios lectores han salido a defenderla. Regresando de pandemia, fue el primer evento con el que se abrió la ciudad. Cierto. Y la manera tan increíblemente civilizada de todo el público, en ningún momento viste ni medio conato de violencia, de me acerqué demasiado, respeté, me puse gel, traía tapabocas. O sea, muy impresionante cómo saben que el público siente que es su espacio, su feria y hay que cuidarla. Y en esta edición, ¿qué pueden esperar? ¿Qué va a haber? Mañana arranca, ¿verdad? Mañana arrancamos, desde las 11 de la mañana pueden entrar a la feria, vamos a estar hasta el domingo 20 y vamos a tener 144 presentaciones de libros, casi 275 actividades en general, vamos a tener mucha música. Una de las cosas que nos gusta es hacer una especie como de barras temáticas de debates y de discusión. Vamos a tener uno de tiempo de mujeres en México y en el mundo, donde vamos a tener escritoras, historiadoras, periodistas, activistas, políticas, contándonos un poco qué ha cambiado para las mujeres, qué nos falta, qué necesitamos cambiar, nos parece imprescindible. Vamos a tener otra barra que tiene que ver con la izquierda y la derecha en el mundo, en donde viene gente de Venezuela, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, y además vamos a tener gente de España, de Francia y de Estados Unidos, un poco para contar este péndulo de pronto de gobiernos de izquierda. Así, ¿no? Además, en un momento histórico en donde estamos viendo eso. Los péndulos, bueno, en América Latina, por supuesto, pero Estados Unidos, en muchas partes del mundo. Y el avance del fascismo de una manera terrible. Entonces, creo que es un tema muy importante para debatir entre todos. El decir, a ver, ¿qué pasa si de pronto le das voz a un fascista? ¿En qué peligros son los que conllevan? Y de pronto minimizar los discursos de odio, la xenofobia, ¿no?, y la misoginia. Entonces, creo que son el tipo de debates que se tienen que hacer en las plazas públicas. Tenemos una cosa muy bonita que es el sábado 12, en una de las carpas, un día completo de cómic
novela gráfica. Ah, qué padre, sábado 12. Los chavos de verdad se van a volver locos porque traemos a 3 expositores, un argentino, Eduardo Rizzo, que para mí es el tipo que mejor dibuja Batman en el planeta. ¿A Batman? Y además va a presentar una serie que se llama 100 balas. Es uno de los dibujantes más extraordinarios que hay. Viene un colombiano, viene un español y vienen 25 mexicanos que tuvimos que acomodarlos en presentaciones dobles porque ya no nos daban las horas del día porque todo el mundo quería participar. Y la posibilidad de comprar libros de otros lugares, de mucha gente que se autoedita, ¿no? y que de pronto pues vas a una librería comercial y no lo encuentras, vas a poder encontrar en la feria. Oye, y en esta, lo que nos estás platicando, en esta versión que veremos también en el Zócalo, imagino que la gente podrá ir de un lugar a otro porque va a haber muchos eventos simultáneos. Sí, 3 carpas al mismo tiempo. La carpa Elvia Carrillo Puerto, la carpa Felipe Carrillo Puerto y la carpa Palestina Libre. Esas 3 carpas todo el tiempo hay programación simultánea, entonces puedes ir corriendo de una a otra, pero más quiero decirles que si de pronto dices, estoy en una, pero yo quería, no, también quiero la otra, todo se va a transmitir en el YouTube de Para Leer en Libertad. Vamos a estar, yo creo que casi va a ser de 24 horas el pobre YouTube, por la cantidad de charlas que hay. Y además, en las redes de la Brigada, @Brigada Cultural, tanto en X como en Instagram, pueden ver toda la programación. Y como siempre, de pronto hay unos cambios de última hora, entonces es el mejor lugar para ver la programación. Pero además vamos a regalar 5 libros. Y ¿cómo? Libros, sí, pues la feria siempre regala. Pero de manera electrónica, ¿quieres participar? Física y electrónica. Tenemos un libro de Elena Poniatowska, que es la segunda parte de recopilaciones de sus textos de la jornada, una novela de Óscar de la Borbolla, La vida del muerto. Tenemos a Fernando Buenabad, que nos regaló, porque quiero decirles que todos estos libros son de parte de los autores, como un regalo a la feria, ¿no? Hay una compilación de textos que tienen que ver con fomento a la lectura. Y además todos esos libros los puedes encontrar en la página de la Brigada, www.brigadaparaLeerEnLibertad.com, de descarga gratuita. Entonces, si de pronto dices, es que se lo dieron el jueves y no me tocó, entras a la página de la Brigada. Y se puede descargar. Esos 5 más otros 280 libros más de manera legal y gratuita. Qué importante tener estos espacios, Marina. No sé si toda la era digital ha potenciado el trabajo que han hecho durante tantos años, lo ha transformado. ¿Cómo lo han vivido? Mira, te cuento una anécdota que yo creo que lo refleja muy bien. En la pandemia, cuando muy al principio no sabías si darte un libro o no, yo no sé si va a tener virus el libro, si lo va a tener que lavar, meter en cloro y se murió el libro. Decidimos hacer un QR de la página para que tú imprimieras en tu casa y lo pegaras en el elevador de tu edificio, en la ventana de tu casa, o sea, la gente pudiera acceder. Y el primer día se nos colapsó a la segunda hora porque llevamos 50,000 descargas, ¿no? De libros, porque la gente sabía lo que significaba tener la opción de un libro estando en pandemia, ¿no? Entonces, sí, todos queremos seguir teniendo el físico. Sí, esto es lindo, ¿no? Pero también lo otro, entonces suma. A ver, es muy sencillo, no hay suficientes árboles en el planeta, entonces o nos hacemos a la idea de leer en digital, ¿no? Bueno, o vamos a perder, ¿no? Y estamos haciendo esa transición, ¿no? Exacto. Bien. Y yo creo que nos va a servir a todos, ¿eh? Sí. Querida Marina, qué gusto que vengas a compartir con nosotros y a hacer esta invitación a este lugar para todos, para todas, gratuito, en donde podemos disfrutar de esta FIL del Zócalo nuevamente. No, al revés, muchísimas gracias, de verdad, dense una vuelta, vean lo que hay, son 80 escritores internacionales, 325 nacionales, una locura. Muchísimas gracias, Marina. Gracias, qué gusto. Muchas gracias a ustedes.
Elementos de la Marina acaban de rescatar a otros 4 pescadores que se encontraban en la embarcación Peyusca 13 y que habían sido reportados como desaparecidos. Omar Brito, nos tienes más información al respecto. Adelante, Omar. Elisa, como bien mencionas, hace unos momentos, de última hora, nos han informado de la localización y que incluso ya arribaron al puerto de Caleta. Estos 4 pescadores, se trata de Alfredo Cámara, de Luis Javier Velázquez, Ángel Martínez y Pedro Luis Hernández. Nos comentan que la salud de los tripulantes fue valorada por el personal de Secretaría de Marina y posteriormente pues ya se han retirado con sus familias después de que pues pasaron días desaparecidos. Ellos estaban extraviados tras el paso del huracán Milton en esta zona de Puerto Progreso. Y bueno, pues gracias a los esfuerzos de las autoridades han podido ser localizados y llevados hasta tierra. Hay que comentar que continúan desaparecidos, continúan extraviados 2 navíos pesqueros. Es el caso del Halcón 1 y Peyuxa 12. Que pues todavía no han sido localizados. En este caso también cada uno tiene 4 tripulantes, estamos hablando de 8 pesqueros que continúan desaparecidos, pero Peyuxa 13 todavía pues ha logrado arribar a puerto con 4 de estos pesqueros. Se disminuye el número de pescadores de 12 a 8 que continúan extraviados, y el día de mañana pues se realizará una búsqueda también por parte de la Marina y de los propios pescadores, que estarán buscando a sus compañeros en este esfuerzo. Sí. Llevan más de 10 días. En el caso del Halcón 1 y Peyuxa 12 pues continúan extraviados más de 10 días en alta mar y bueno, no localizados desde el paso del huracán Milton. Seguimos pendientes. Muchísimas gracias por esta información de última hora, Omar. Buenas noches. Elisa, muy buenas noches. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Hasta entonces, buenas noches.